Bueno, buenas noches para todos, bienvenidos a 4 días. Costó, Costó, pero finalmente la ley de emergencia económica entró en vigencia. Entró en vigencia, recién lo charlamos con Eduardo, después de su publicación. Hay un tema fino, el doctor Iesi lo explicaba muy bien. Pero el horario exacto fue a las 17 horas. Por eso hablábamos del desconcierto. Mucha gente hoy temprano se despertaba y aguardaba a ver qué pasaba, y algunos operadores turísticos, ya les voy a contar algunos detalles, cobraban con el 30%. Finalmente, a las 17 horas se hizo ley y con ella entró a jugar el gravamen del 30% a las compras de dólares en el mercado oficial y cualquier otro tipo de operación que requiera de la adquisición de divisas en el mercado único libre de cambios para, obviamente, su concreción, con el pago de suscripciones de streaming, seguramente alguna tenés contratada, con el pago de pasajes al extranjero. No todo el mundo tiene la posibilidad de acceder. Ahí recién Eduardo mostraba el boletín oficial, no sé si nosotros lo tenemos, si lo podemos mostrar. Igual recién Eduardo mostraba que efectivamente entró en vigencia. Ahí está, ahí se ve el boletín oficial. Eso se publicó a las 5 de la tarde. Y ahí va, toda la ley, la nueva ley de emergencia económica, una ley más de emergencia económica en este país. Lleva la firma del presidente Alberto Fernández, lleva la firma del jefe de gabinete Santiago Cafiero, de los 21 miembros restantes de su gabinete, y entró en vigencia de esa manera la emergencia pública en materia económica, la emergencia pública en materia financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y emergencia social. Va a estar vigente hasta el 31 de diciembre del 2020, prorrogable. Lo pueden estirar, lo pueden ampliar. Hoy temprano hubo una suerte o un poco de desconcierto. Como se esperaba justamente la promulgación de la normativa, se esperaba que estuviera incluida en el boletín oficial a las 0 horas de hoy. Algunos bancos, recién lo conversábamos, y algunas empresas de turismo comenzaron a cargar el impuesto país, así se llama el impuesto, en todas las operaciones. Sin embargo, sin la publicación de la ley, muchos tuvieron que empezar a dar marcha atrás con el impuesto. Mientras tanto, un sector amplio de la sociedad, te habrá pasado a vos, comenzó a reclamarle a la política gestos. Gestos que en muchos casos no llegaron. Gestos que no se sabe si van a llegar. Sobre todo la sociedad empezó a reclamarle gestos cuando se conocieron los detalles de quiénes quedaron excluidos del congelamiento de las jubilaciones. No queremos arruinarte la noche, pero ya los mencionamos más de una oportunidad. Jueces, expresidentes, diplomáticos y algunos detalles más de estos regímenes especiales. ¿Qué hizo el gobierno? Finalmente anunció la creación de una comisión para analizar el tema. Recién Clara daba algunos detalles. Y por otro lado, en las últimas horas el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, anticipó que el gobierno está preparando un ajuste en el gasto político de la Casa Rosada. Veremos de qué se trata. Esto lo repitieron todos los gobiernos. Supuestamente esto incluye modificaciones administrativas para acotar el número de asesores, modificaciones administrativas para acotar el número, por ejemplo, de autos oficiales, entre otras medidas que hoy anunció el flamante jefe de los ministros, el flamante jefe de gabinete. ¿Alcanza con esto? ¿Es efectivamente lo que la sociedad quiere escuchar? Esta noche en 4 días vamos a hablar de jubilaciones, vamos a hablar de impuestos, vamos a hablar de cómo comenzó políticamente el gobierno. Y vamos a hablar lógicamente del hambre. En un ratito viene Victoria Tolosa Paz, que lidera el Consejo. Y vamos a hablar lógicamente de economía. Hoy Cafiero temprano dijo o reconoció que aquello de agregarle el 30% de impuesto para atesoramiento de dólares y gastos en el exterior es una medida antipática. Lo es.
pero también dijo que el gobierno debe cuidar los pocos dólares con los que cuenta. Después le voy a preguntar a Iván Carriño, que está por ahí. Hola Iván, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Cuántos dólares le quedan a la Argentina? Si esto es fácil de averiguar, no me lo digas ahora, pero hubo mucho hincapié del gobierno en cuidemos los dólares que nos quedan. Y como otro de los títulos del día, hoy el presidente Alberto Fernández confirmó en un encuentro ahí con periodistas, fue a visitar la sala de periodistas. Hoy fue un día bastante descontracturado para el gobierno. El jefe de gabinete salió caminando, fue hasta la CIDE o a la AFI a presentar a Cristina Camaño, la nueva interventora por 180 días. Después cruzó, habló con los periodistas. Después Alberto Fernández bajó a la sala de prensa donde están los acreditados. Hemos tenido muchas veces compañeros acá, invitados, acreditados ahí en gobierno. Ya está Victoria Tolosa Paz. Hola Victoria, ¿cómo te va? Hola Facundo, ¿cómo estás? Gracias por venir. No, por favor, muchas gracias. ¿Tu cargo es presidenta o estás a cargo del Consejo de de Coordinación de Políticas Sociales? Es un consejo nacional que se creó allá por el 2002 en la última gran crisis alimentaria y social de la República Argentina. ¿Vos coordinás, por ejemplo, las cosas que tiene que hacer Marcelo Tinelli, Narda Lépez, Caparrós? No, en realidad eso es la mesa, esa mesa se llama Consejo Federal contra el Hambre. Bien. Que está en el marco de este consejo que articula con todos los ministerios la política argentina contra el hambre. ¿Se van a poner de acuerdo entre todos? Sí, parece que no, pero sí, en ese punto, que es cómo nos ponemos de acuerdo los grandes empresarios de la industria alimentaria, los pequeños, los agricultores familiares, los comunicadores, los cocineros argentinos, los nutricionistas, las universidades públicas y privadas, sí. Te escuché decir en las últimas horas, y no me lo contestes ahora, en un ratito voy para allá, me siento tranquilo. Una cosa es comer y otra cosa es alimentarse. Son dos cosas distintas. Ahora lo vamos a discutir. Hubo noticias económicas también en este día, en este comienzo de semana, porque cuando el presidente fue a la sala de periodistas de la Casa Rosada, en este primer encuentro oficial, también confirmó que va a haber un primer encuentro oficial del gobierno de Alberto Fernández con el Fondo Monetario Internacional, que aparentemente se daría en los próximos días. Después le voy a preguntar a los economistas cómo llega a la Argentina ese primer encuentro, cuándo sería, si todo lo que estuvimos discutiendo en las últimas horas no fue un poco una suerte de carta de presentación para discutir con el fondo. ¿Sí? En las próximas horas arribaría al país la comitiva encabezada por un venezolano, Luis Cuvedú, es el hombre que mandan del Fondo Monetario Internacional. Dijo el gobierno hoy, es lo que venimos diciendo. Hay buena comunicación con el Fondo Monetario Internacional por ahora o hasta ahora, vía internet o vía telefónica. Y habíamos dicho, dijo el gobierno, cuando sea necesario pasar a los mano a mano, se pasará a los mano a mano, que es lo que va a suceder justamente en las últimas horas. Esto lo ratificaron también desde el Palacio de Hacienda, donde aseguran que todavía no hay una fecha definida. Algunos especulan con los primeros días de enero, pero no está claro. Y de esta manera sugieren que no habrá un acuerdo a corto plazo, como sí se espera que suceda con los bonistas privados debido a la urgencia de los vencimientos de la deuda. Es decir, la Argentina le debe al fondo, pero también le debe a los privados. Es por eso que el ministro de Economía, el ministro Guzmán, aspira a cerrar la propuesta, por lo menos para el mes de marzo. Según contaron hoy las fuentes del Ministerio de Economía, el principal objetivo de la reunión con el fondo, que va a suceder, insisto, en las próximas horas, radica en la necesidad de conseguir el visto bueno del propio fondo respecto a la propuesta de pago que le va a ofrecer la Argentina al resto de los acreedores. Esto es así. Yo le debo a mucha gente, pero a uno de los más importantes es el Fondo Monetario Internacional. Después están los acreedores, los bonistas. Voy a tratar de mostrarle al fondo lo que le voy a ofrecer a los bonistas para que el fondo me dé su apoyo. Un apoyo que el Fondo Monetario, creo, le otorgaría a la Argentina, y de otorgarle ese apoyo, le daría al país una mayor credibilidad a la oferta oficial y podría derivar justamente en un porcentaje de aceptación mucho más alto, aspecto, de más está decirlo, fundamental para cerrar una negociación totalmente exitosa. Iván, ¿será exitosa la negociación? Hay que definir exitosa, ¿no? Ese es el tema. Hay que definir exitosa. Guzmán dice que la Argentina está en virtual default. Si vos decís que tu país está en virtual default, el título de deuda de ese país, si se quita lo virtual, quiere decir que no vale nada. Entonces te están diciendo,
básicamente el bonista está entre la espada y la pared. Está entre aceptar el virtual default, que se transforma en una realidad, o aceptar la propuesta del gobierno. Obviamente que el impuestazo sumado a la suspensión de la fórmula jubilatoria pueden generar el visto bueno del fondo y generan lo que hizo que otras negociaciones fueran exitosas, es decir, que te acepte la mayoría de los bonistas, que es un panorama futuro de superávit fiscal, ¿no? Y Iván, todo lo que estuvimos discutiendo estos días, ¿sentís que fue una suerte de intento de tener una buena carta de presentación frente al fondo o voy más lejos? ¿O estaba todo consensuado con el fondo? No, a mí no me gusta tampoco, viste, correr por derecha a un gobierno que es claramente progresista y hace un ajuste por el lado de los impuestos. Hay que ver qué pasa con la fórmula de actualización de las jubilaciones, porque ahí sí que habría un tema. Pero no creo que haya sido pactado con el fondo ni nada de eso. Es más, el ajuste tributario, o sea, la suba de impuestos, es más de todo lo que ha pedido el fondo desde que llegó a la Argentina a analizar las cuentas. Y eso se debe a que el gobierno nacional, digamos, le dijo al Fondo Monetario: usted quédese afuera, a mí no me dé la plata, yo abandono el programa de austeridad propuesto por el fondo y hago la mía. Lo que pasa es que no tiene margen el gobierno para hacer mucho de las suyas. O sea, es o haces el sablazo tributario o bajás el gasto público, que era un poco lo que venía haciendo el Fondo Monetario Internacional, o vas a una emisión monetaria con riesgos de descontrol inflacionario. Bueno, se eligió la primera de las alternativas. Gila, políticamente el gobierno salió fortalecido estos días de negociación, de idas y vueltas, de haber reformado la ley. Plenamente, o sea, claramente es un triunfo del presidente Fernández la aprobación de la ley, sin lugar a dudas. Sí, ciertamente. Primero porque, bueno, primero por la rapidez con la que salió, digo, o sea, es una... segundo bueno, nosotros estuvimos midiendo después de la aprobación. Imagen. Imagen y sobre todo percepción en torno a esta mega ley. Y bueno, y algunos anuncios asociados a esto, como por ejemplo la discusión sobre las jubilaciones, no quiero llamarlas de privilegio, no lo son, pero de estas jubilaciones de los regímenes especiales, judiciales, que digo, me da la impresión de que emergencia alimentaria, la discusión de eso, tarifas, son elementos que cuentan con gran aprobación por parte de la ciudadanía, ¿no? Marcelo, lo conversábamos fuera del aire, en la previa ahí cuando nos encontramos. ¿Arrancó bien el gobierno de Fernández? Bueno, refiriéndonos al tema del fondo, yo creo que no arrancó bien, porque hay un dato esencial que no debemos olvidar. ¿Qué pasó el día de la Asunción? Se fue el principal representante del gobierno de Estados Unidos diciendo que la Argentina estaba eligiendo mal. No abriendo juicio sobre eso, sobre si eligió mal o bien, lo cierto es que todo el tema del fondo no es solo un tema económico, es un tema político. Y en el aspecto político, el apoyo del gobierno de Estados Unidos es fundamental. Y en ese sentido creo que hay que quizás tener en cuenta muy claramente cuáles son los aliados que elige el gobierno. ¿Y cuáles son? Bueno, no debe ser Venezuela, claramente. No debe ser Venezuela. Y los gestos que ha habido en relación a Venezuela, yo creo, más allá de que es una dictadura y es reprobable, desde el punto de vista político internacional, son gestos que, mirando en relación a la confianza externa, porque en realidad un gran problema del gobierno Marcelo, es... este anuncio de que el Fondo Monetario Internacional viene en las próximas horas. No, bueno, obviamente y va a viene venir, supuestamente para escuchar propuestas, no solamente que le incumben a ellos, sino qué va a hacer la Argentina con sus bonistas. El fondo son técnicos, ¿no es cierto? Los que deciden como, bueno, ¿quién decidió que el fondo le prestara a la Argentina? Básicamente fue una palabra de Trump. No hay que olvidarse de eso. Si Trump no hubiera dado una palabra favorable, no le hubiera prestado el fondo. Entonces, eso no quiere decir que nosotros tenemos que estar de acuerdo con Trump. A mí Trump me parece un personaje horrible, pero sin embargo es un personaje que para el tema del fondo es fundamental, es decir, el gobierno de Estados Unidos. Y en ese sentido creo que el gobierno no empezó bien. Gabriela, ¿es una ley de solidaridad? Creo que es una ley de emergencia y que tiene que ver con este corto plazo de acomodar las cuentas y llegar al equilibrio fiscal o al superávit. Pero en realidad, recién hablan de un impuestazo.
Nosotros pensamos como Consejo Profesional, te hablo que es la entidad que represento, que lo que se requiere es una reforma tributaria integral. Esto pensamos que es una medida a corto plazo, pero deberíamos ir hacia una reforma que considere todo el sistema tributario, que es bastante complejo, tiene demasiadas normas y no contempla, digamos, que contemple no solo el espíritu recaudatorio, sino también la inclusión social. Bueno, dijo ahí sí, si me permitís, Marcelo, claro. lo que dice Gabriela me parece importantísimo porque está denotando, hoy lo decía Melconian, a mí Melconian no me gusta porque me parece demasiado ortodoxo. ¿Pero qué dijo Melconian? No me queda claro lo que piensa Marcelo de Melconian, pero... Acá falta un plan, ¿no es cierto? Sí. Y lo que está diciendo Gabriela es eso. Demasiado, dijo, ortodoxo. Creo que es demasiado ortodoxo, pero realmente estuvo muy en lo acertado hoy cuando dijo que efectivamente hace falta un plan. Las medidas de emergencia se tienen que meter dentro de un plan. El plan no va a salir en 2 días, estamos de acuerdo, pero me parece muy sintomático que, por ejemplo, no se haya convocado para nada al Consejo para el Desarrollo. Ese me parece que es un tema central. Sí. Que deberían empezar junto con el tema del hambre, que obviamente es parte de una emergencia gravísima, pero está el tema del desarrollo. No vamos a eliminar el hambre y la pobreza en la Argentina si no pensamos en el desarrollo. ¿Me esperan un minuto? Sí. Y vuelvo. Ahí Gabriela decía acomodar las cuentas. Después le dejo la tarea a Iván a ver si efectivamente esta ley ayuda a acomodar las cuentas. Victoria, gracias por estar esta noche. No, te saludo y me quedo parado porque te quiero mostrar algunas cosas. Tenemos una propuesta avanzada. Queremos que nos convoquen. Bueno, ¿por dónde empezar con esa tarea? Porque parece una tarea titánica, ¿no? Y sí, la verdad que... Se habla de combatir el hambre, de pelear contra el hambre. Venimos de un gobierno que prometió hambre cero y que me parece que uno de los principales, iba a decir fraude, si se quiere, que cometió el gobierno anterior, fraude en el sentido de que prometió algo que no pudo cumplir, fue ese. ¿Qué te hace pensar que lo van a poder cumplir? Y la diferencia es que Alberto Fernández es una convocatoria que la Argentina en su conjunto le dé batalla justamente a un flagelo que nos angustia a todos, que es que hay muchísimas personas, 15 millones de argentinos y argentinas que padecen inseguridad alimentaria. No voy a discutir con Pichetto con respecto a si el hambre es el hambre africano o es el hambre, digamos, niveles de detalle médicos que me superarían en términos de lo que significa tener hambre en la Argentina. Lo que sí te puedo decir es lo que pasa y que es que la Argentina en estos 4 años de derrumbe económico y social empezó a montar una estructura de comedores comunitarios que no existía en el 2015 y esto lo ves en todos los barrios populares a lo largo del ancho. Te lo dicen, por supuesto, los obispos de las iglesias católicas, los evangélicos, los movimientos sociales, incluso las universidades públicas montan ferias populares para empezar a acercar posiciones de productos alimentarios a la población que también va a estudiar. Todo ese sistema denota un fracaso total. No tengas ninguna duda. Entonces, después de empezar a medir si el hambre es tal o no es tal, digo, el término de Argentina contra el hambre tiene que ver con una Argentina que produce alimentos y que esta crisis alimentaria, a diferencia de la del 2002, a diferencia del gran programa de asignación que niveló para arriba, que fue la asignación universal por hijo, la UH, este programa lo que busca en definitiva, y lo dijo Alberto Fernández, no es un plan de un gobierno, no es una política pública únicamente, que no quiere decir que no vayamos a desarrollar políticas, sino que en realidad lo que busca es qué nos pasa como Argentina, qué matriz productiva deberíamos empezar a construir para que dentro de 10 años no volvamos a discutir sobre estos temas. Porque evidentemente algo está fallando, y está fallando en varios aspectos. Sin lugar a dudas, la producción de alimentos y los consumidores son las 2 grandes víctimas del sistema de producción de alimentos y de acceso a la canasta básica de alimentos en la República Argentina. ¿Por qué? Multiplicidad de causas. Obviamente concentración muy grande de producción y comercialización de alimentos. La industria alimentaria, no solamente en la Argentina, en el mundo, ha tendido de los 90 a la fecha una mega concentración. Eso hace que lo que vos y yo compramos en un supermercado esté digitado el precio por un gran monopolio de industria alimentaria. Quiero entenderte algo, y obviamente invito a la gente en casa. Vos me decís que hay hambre en el mundo porque también está concentrado el negocio de los alimentos. No tengas ninguna duda de que de los 90 a la fecha la concentración de la industria alimentaria es alarmante. Cuando vos te muestran el mapa de cuáles son las grandes... ¿La industria alimentaria le conviene que haya hambre? No, no le conviene, claramente, pero obviamente esa concentración económica y en góndola de supremacía en lo que vos ves en lo que es la exhibición de la oferta de alimentos, tiene nombre y apellido, son multinacionales que comandan obviamente el precio de los alimentos. ¿Cómo hacemos los gobiernos para empezar a administrar la cercanía de la producción al consumidor? Bueno, con distintas alternativas. Una es un intento muy importante que es ley de góndola, que trae mucha resistencia a estas grandes industrias alimentarias, sobre todo, y lo quiero ser
honesta, tienen miedo a la implementación. No están tan en desacuerdo en empezar a ampliar la oferta de alimentos a sectores de las pymes alimentarias, de las empresas recuperadas, de aquellas que están a lo largo y lo ancho de la República Argentina y que no las ves en góndola. Yo siempre digo, si vos sos de Mar del Plata y vas a un supermercado muy conocido en Mar del Plata, no vas a encontrar la leche de la láctea Nuevo Amanecer, que es una leche que sale 30 pesos en el mercado. Vas a encontrar una de 75 o 80 pesos. ¿Cómo hacemos para que esa de 30 esté disponible y que vos puedas elegir como consumidor si compras la de 30 o la de 70? Bueno, necesitamos esa ley de góndola que permita ampliar la oferta de alimentos para darle aire a esa pyme alimentaria que tiene capacidad ociosa en la República Argentina, que puede producir más, que puede generar trabajo y puede al mismo tiempo ampliar la oferta y bajar los precios. ¿Van a ir contra las multinacionales? No, para nada. De hecho, están sentadas en la mesa. La Copal, que nuclea el 85% de las pymes alimentarias, pero las más grandes compañías de alimentos, está sentado en la mesa de Argentina contra el hambre y está dispuesto a empezar a trabajar en una línea de acordar algunos precios de esta canasta básica de alimentos, porque esta Argentina quebrada no le sirve ni a las grandes, ni a las medianas, ni a las pequeñas. Bueno, hay un libro en el que se inspiró, entre otras cosas, Alberto Fernández cuando pensó esta idea de la Argentina contra el hambre, que es el de Martín Caparrós, que llama justamente el hambre. Yo me tomé el trabajo, Victoria, y quiero compartir con vos. Me dicen si están acá las placas. ¿Las podemos ver? A ver. Mirá, Martín Caparrós. ¿Sí? Fijémonos si esto se adapta un poco a lo que Victoria recién estaba explicando. Uno piensa en hambre y piensa en cifras. Uno piensa en hambre y piensa en cifras y piensa en porcentajes, no en personas. Así se abstrae para quitarle su potencial de violencia. Es muy real lo que dice Caparrós. ¿Qué pensás de esto? Lo que dice Caparrós lo expresan muchos en la mesa, lo puede expresar también con mucha pasión Agustín Salvia de la UCA en el Observatorio de la Pobreza. O sea, la Argentina viene hace años trabajando con indicadores, si es 40.8 la pobreza, la indigencia es 8.9 y la inseguridad alimentaria severa, la desnutrición severa, obesidad y sobrepeso, son todos números abstractos que lo que hacen que cuando vos los tomás solamente como números muy fríos, no busques realmente empezar a debatir los temas de fondo para ir saliendo de este camino. Y ese salir de ese camino tiene que ver con encontrarnos en una mesa. Los grandes van a tener que aceptar que van a tener que compartir la góndola con unos pequeños para ampliar la oferta de alimentos. El consumidor va a tener que aplicar su defensa del consumidor para poder elegir libremente qué comprar de la góndola y el Estado debe garantizar la alimentación adecuada, tal cual lo rige nuestra Constitución y los pactos internacionales. Es el Estado quien debe, en todo caso, regular y empezar a ver de qué manera garantiza la producción de alimentos al pueblo. Ahora te pregunto por la inseguridad alimenticia. Dice Caparrós en el libro, no es un problema de pobreza, sino que el problema es la riqueza, no la pobreza. Y el problema es la concentración, un poco lo hablaba recién Victoria. La concentración de la riqueza, dice la frase, no es un problema de pobreza, sino de riqueza y de la concentración de la misma. Si hay tanta gente que no come, es porque hay otros que lo hacen de manera absolutamente desproporcionada e injusta. Es tremendo pensarlo así como lo piensa Caparrós, pero es un poco lo que venís explicando. Lo que venimos diciendo nosotros es que estos niveles de concentración alejan muchísimo la posibilidad de que un plato de comida sea accesible para un trabajador, para un jubilado, incluso para una persona que vive de un plan social como puede ser la AUH. En el 2015 una mamá que recibía la AUH podía comer. Hoy con ese ingreso no puede garantizar un plato de comida. Se le disparó la canasta básica de alimentos y se le deterioró ese ingreso que le garantizaba mínimamente llenar eso. Y si al mismo tiempo le aplicaste el cuadro tarifario que hace que estén midiendo si pueden o no comprar la garrafa, vos sabés, Facundo, que hay un drama que es los problemas de malnutrición, sobrepeso y obesidad están asociados a la falta de energía para poder cocinar otro tipo de alimentos. La gente no es que no sabe que comer legumbres le hace bien. Para cocinar legumbres necesitas 3 horas de fuego que una familia en un asentamiento con una garrafa no lo puede hacer. Entonces las recetas a veces del mundo moderno en términos de qué hay que comer se alejan mucho de una realidad social en donde ni siquiera podemos garantizar el precio de la garrafa acorde a ese ingreso familiar que hoy es muy pobre. Mira, mencionabas a la malnutrición, a las personas desnutridas. Dice Caparrós en el libro Hambre, el libro que inspiró a Alberto Fernández, entre otros documentos, lógicamente, los desnutridos son los malnutridos de las sociedades ricas y muchas veces los obesos son los malnutridos de las sociedades pobres. ¿Sí? Vos hablabas hace un rato de que hay 15 millones de argentinos que están en un estado de... inseguridad alimentaria. ¿Qué significa eso?
que no tienen la certeza de que esta noche pueden poner un plato de comida en su mesa, ni que mañana al mediodía van a poder darles un almuerzo a sus hijos. Eso es un número que tiene la FAO, Agustín Salvia tiene otros valores, pero más o menos entre 12 millones de argentinos y 15, según quien esté estimando esta inseguridad, es parte del drama de la Argentina. Y ese drama debemos empezar, es la prioridad del gobierno de Alberto Fernández, y vuelvo a repetir, no es solamente la entrega de una tarjeta o nivelar el ingreso de las familias más pobres. Tiene que ver con que si nivelamos el ingreso, necesitamos ampliar la oferta de alimentos para que ese ingreso pueda alcanzar a comprar una canasta básica de alimentos. Si pensamos en ampliar la oferta de alimentos, toca la producción, la matriz productiva de alimentos. ¿Cómo apuntalar esa matriz productiva que necesitamos empezar a ampliar para poder llenar las góndolas de las grandes cadenas, de los supermercados y de los mercados populares en cada uno de los puntos de cercanía de los 4.416 barrios populares que tenemos en la Argentina? Hablamos de 44.000 hectáreas en donde el 91% de esas hectáreas no hay agua potable. ¿Qué es esto, no? El tener el derecho a que el Estado te asegure también el agua potable y segura como primer derecho a la alimentación. Hago la última y abro lógicamente la mesa porque me imagino que todos tendrán ganas de participar. Antes yo quiero decir algo, que es un tema que verdaderamente duele. Duele hablar de esto, duele tener que dedicar un programa de televisión a hablar de esto. Duele saber que hay gente que tiene inseguridad alimentaria, que nos estamos enterando. Duele, y seguramente les pasará a ustedes, veo también la cara de todos los que están acá en el estudio, de nuestros compañeros técnicos, de nuestros colegas. Duele cada vez que contamos algún detalle. Y duele saber que a esta hora, 10:30 ya de la noche, hay gente que por ahí no comió hoy. Mucha. Entonces, digo, me parece que un desafío que todos tenemos, nosotros que estamos de este lado, que somos privilegiados, ustedes que están del otro lado, que posiblemente también la estén pasando mal, pero no tan mal como aquellos que no logran comer. No tan mal como aquellos que aparecen dentro de esto que describe Victoria, que es la inseguridad alimenticia, que es increíble pensar que en este país suceda esto. Última frase de Caparrós. Conocemos el hambre, dice Martín Caparrós. Estamos acostumbrados al hambre. Sentimos hambre 2, 3 veces al día. No hay nada más frecuente, más constante, más presente en nuestras vidas que el hambre. Y al mismo tiempo, para la mayoría de nosotros, nada más lejos que el hambre verdadero. Que es un poco lo que estamos charlando. Nos cuesta imaginar eso porque, en definitiva, los que estamos aquí presentes podemos haber sentido hambre algunas horas del día. ¿Qué hambre que tengo? Tenés que llegar a tu casa y tenés la posibilidad de agarrar algo de la heladera o de tu alacena. En estos casos, estas personas que sufren eso se van a dormir con hambre. Y se van a dormir con hambre y se levantan yendo a buscar de qué manera paliar esa situación, yendo a un comedor, a una parroquia, a buscar la manera de llevarse 100, 200 pesos de lo que sea para volver a volcarlo en la forma, digamos, de ingerir algún tipo de alimento. La verdad que es un drama que para mí lo más importante de lo que hizo Alberto Fernández fue tratar de entender que nosotros vamos a tener una responsabilidad muy grande en el gobierno y creo que el gesto de la política en ese sentido tiene que ser muy contundente. Recién leía el grafo hace un ratito que lo mencionaba, Santiago Cafiero prepara un gesto de la política en términos del ajuste o de lo que vamos a Victoria, poner. ¿alcanza con decir que vamos a sacar un par de choferes y un par de autos? No creo que sea eso. No sé qué está pensando Santiago, pero seguramente creo que va a ser un... No lo he podido entrevistar todavía. No, pero digo, está pensando en algo, me parece, con un poco más de contundencia, pero yo lo comparto. Yo creo que la política también tiene que hacer un gesto muy grande. Tenemos que hacer un gesto, porque acá tenemos que poner todos en esta mesa para que todos volvamos a tener un plato de comida. Se los pedimos a las grandes industrias alimentarias y están dispuestos. Se los pedimos a los comunicadores. Vos hablabas de Marcelo Tinelli y Narda Lépez. ¿Por qué vienen comunicadores? Sí, bueno, pero mencionás y viene María Cher, digo, ¿por qué se comprometen? Porque sienten que algo pueden hacer. ¿Escuchaste críticas a eso? Sí, en su momento cuando hicimos la primera reunión hubo muchas críticas. ¿Por qué? Y porque creyeron que era una cuestión, digamos, más de marketing político o de cholulaje. La verdad que lejos de eso. Yo creo que los dos que siguen sosteniendo la participación, Narda es una persona muy comprometida con el alimento en términos de lo que debe nutrir, sabe mucho, ha estudiado muchísimo y creo que cada vez que ha hablado ha dicho cosas muy interesantes con respecto a esta diferencia entre alimentarse y comer. No todo lo que es comida te alimenta y está claro que en la Argentina el segundo gran drama después del hambre y los problemas de desnutrición leve, tenemos grandes problemas de obesidad y sobrepeso infantil que son para encender una alarma porque el Estado argentino para poder curar a esos niños y niñas va a tener que invertir muchísimo dinero si en todo caso empezamos con el principio que es ¿qué hace el Estado
para acercar comunicacionalmente y para ampliar la oferta de productos alimentarios que le hagan bien, que nutran efectivamente a la familia argentina. Me quedé pensando que Marcelo introducía el tema del desarrollo, ¿no? Muy importante. Sí, pero a propósito de nombrar 2 veces a Agustín Salvia, Sí. yo le quisiera recordar a Victoria que Agustín Salvia en el 2013, 2014 y 2015 fue el único técnico, el gran sociólogo que es, que dio cifras sobre pobreza y hambre en la Argentina. Es decir, por 3 años, el gobierno que llegó hasta el 2015 con una situación maravillosa aparentemente en términos de pobreza y hambre, ocultó las cifras de pobreza y desigualdad de la Argentina. Y era Agustín Salvia y la Universidad Católica Argentina, a través de su observatorio, la que daba cifras acerca de hambre, pobreza y desigualdad. A ver, Victoria. Y eso me parece que paradójico que no lo menciones, la verdad. No me parece paradójico. Quizás empleo el tiempo de este programa de televisión para hablar del presente y el futuro. Quedarnos en el pasado, en este caso, creo que hemos aprendido. Si no, Agustín Salvia no estaría participando ni del observatorio ni de la Mesa contra el Hambre. Creo que hemos aprendido una gran lección, muchos de los que hemos sido parte de un gobierno de 12 años, y en todo caso, aprender de esos errores para poder ampliar la oreja y escuchar a gente que tiene una tarea intachable en términos de observatorio de la pobreza. Yo prefiero quedarme con esa parte, y no porque no me haga cargo del pasado, sino porque me parece que tenemos que resolver hacia adelante todo este drama. ¿De dónde viene el hambre, Victoria? Parece que el hambre lo hubiera producido en los 4 años del gobierno de Macri. No, para nada. Quizás no los produjo. La verdad no quiere que decir que el gobierno de Macri hizo mucho más. Marcelo, a ver, Marcelo, tomo esto que plantea Marcelo porque me parece interesante. No pensar, y me parece que apunta a esto, Victoria, no pensar en los últimos 2, 3, 4, ni siquiera en los últimos 10, 15. Si se quiere, salgamos de la democracia y vayámonos para atrás. Sí. ¿Cómo llegó la Argentina a esto? Es que por eso yo lo dije, quizás no quedó claro. Cuando yo hago referencia a la última crisis alimentaria del 2002, te menciono la del 2009 tratando de buscar una política. Nos hacíamos cargo de que había algo que no cerraba en términos del desarrollo y la industria y la generación de trabajo, porque incorporamos a 4 millones de personas en la UH. Éramos conscientes de que nuestro proyecto económico tenía dificultades para incorporar mano de obra formal. Si no, no hubiese existido la UH como un gran ingreso. Y ahora, 10 años después, tenemos este drama. Y me voy más atrás. El 83 con el PAN famoso, la caja de Alfonsín, digo, y podemos mencionar un montón de políticas. Entonces, ¿no será momento de repensar matriz productiva de alimentos asociada a consumo de alimentos, desarrollo argentino y consumo para 45 millones de personas? Bueno, yo quiero pensar ahí eso. en menos de un minuto se pusieron de acuerdo y me parece que eso es lo valioso. En ese punto, totalmente de acuerdo. Me da la impresión de que, además de hablar de pobreza, nosotros deberíamos empezar a hablar claramente de exclusión. Porque esta pobreza de la que hablamos es la pobreza de la exclusión social, que es un fenómeno que se creó a mediados de los 90, no se atajó, creció de un modo exponencial, y me parece que cuando digo, a ver, en Argentina es una sociedad de clase, siempre ha tenido pobreza, me parece que el problema de la pobreza hoy es un drama cuyas aristas no hemos visto nunca hasta ahora, ¿no? Y creo que tiene que ver con cómo ha sido el devenir de la exclusión social, que me parece que, digo, a ver, el primer paso es atajar el hambre. Está perfecto, me parece fabuloso. Ojalá lo podamos resolver inmediatamente, o sea, del modo más breve posible, porque el hambre no espera. Después hay que atajar un montón de otros elementos vinculados a la exclusión social. Yo creo que la emergencia sanitaria, en parte, ataca esos problemas, pero creo que el drama de la exclusión es mucho más complejo. A ver, Victoria. No, comparto, sin lugar a dudas, y por eso cuando nosotros miramos la política del hambre de manera integral estamos pensando en esa exclusión. Cuando hablas, por ejemplo, del drama de Concordia, somos conscientes de que ese ingreso puede aliviar el drama del hambre de esta noche, de esas mamás. Cuando hagamos que Concordia vuelva a tener niveles de empleo que hoy no tiene, y que no tiene no desde ahora, desde la década del 90 en adelante no hemos podido resolver qué hacemos con esa población de Concordia. Lo decía Chiche Duhalde el viernes en la Mesa Argentina contra el Hambre. En el 2002 Concordia era récord de pobreza y en el 2019 vuelve a estar nuevamente en el foco de atención. O sea, algo nos está pasando como país si no empezamos a resolver algo que dijo y que es el desarrollo de la industria y la generación de trabajo legítimo en la Argentina. Mientras estemos así a los tumbos cada 10 años no vamos a poder construir esa inclusión necesaria para que vivamos todos mejor. Decía recién Gila, la Argentina siempre tuvo porcentaje de pobreza, pero claro, cuando uno ve los números, previo a la dictadura, que ha sido una gran tragedia, entre otras cosas también económicas, ¿sí? Había 3,5, 3,8, 4%. En el 73, 74, en este país había 4% de pobres.
Nada más. Igual era otro mundo, ¿no? Otro mundo, Era lógicamente. Iván. No, Facundo, yo, digamos, me gustaría reflexionar sobre una frase de Caparrós que me parece absolutamente lamentable, A ver, pongámosla. vergonzosa Si me y la recordás. plena de ignorancia. La segunda placa A que ver, la pusieron, segunda placa. digamos. Él dice, no es un problema de pobreza, sino de riqueza. Se olvida que todos venimos de la pobreza más abyecta, o sea, somos descendientes del hombre de las cavernas, ¿sí? Esa era la pobreza más abyecta. Esta es, ¿no? Claro. No es un problema de pobreza, sino de riqueza. Exacto. Y de concentración de las fíjate, mismas. lo Si hay último- tanta gente que no come es porque otros lo hacen de manera absolutamente Bueno, desproporcionada e injusta. Lo último es un llamado prácticamente a la violencia, porque fíjate vos que estamos hablando de un tema absolutamente delicado, y uno dice, uno se conmueve con el hambre y dice la culpa es del que come. Es una barbaridad, pero además es de ignorancia total. ¿Por qué? Porque la producción de alimentos no ha parado de crecer, la mortalidad infantil no ha parado de caer, el hambre en el mundo no ha parado de caer, y pasamos desde el principios de 1900 de pobreza, perdón, éramos 1.000 millones de personas en el 1900, hoy somos 7.000, ¿sí? Y había 90% de pobreza en esa época y hoy hay 10%, o sea, cada vez somos más y cada vez somos menos los pobres También en es cierto que proporción. cada vez hay más concentración de la riqueza. Claro. Pero Y no, lo no, que esto está discúlpame, Sheila. cuestionando, no, Justamente lo que te estoy esto diciendo, está es que no, cuestionando- es que justamente lo que déjame cerrar la idea porque no me dejas cerrar la idea. Puro. Lo que estoy diciendo es, no hay un problema de concentración de la riqueza. Lo que estoy diciendo es que esa es la falacia del argumento de Caparrós, que cree que la torta es fija y que no se amplía. La torta se amplía. Y si se amplía, Pero se todos reparte mal. podemos Estoy comer de más. acuerdo. A ver, Por esperen, supuesto que la torta esperen se que amplía. despierta. Estoy- El tema despierta pasiones. A ver, la escucho así, me ordeno así, la escucho a Gila y voy con Victoria a la mesa. Dale. No, que, a ver, en eso vos tenés razón. Por supuesto que la torta se amplía. Es cierto que ha habido una cantidad de avances fenomenales, la expectativa de vida ha Exactamente. crecido fenomenalmente. También es cierto que nunca en la historia de la humanidad se ha producido tal nivel de riqueza como ahora, acompañado de desarrollo tecnológico, y nunca se ha precisado tan poco trabajo para generar tanta riqueza. ¿Cómo se distribuye esa riqueza? Es parte del problema. Porque hoy no hace falta tanto trabajo como hizo falta hace unos años por el desarrollo tecnológico, con lo cual vos hoy tenés niveles de producción de riqueza como no ha habido nunca en la historia de la humanidad, y al mismo tiempo tenés una distribución totalmente desigual e inequitativa y en la que el trabajo no lo termina de resolver, porque ya no hace Los falta... niveles A ver, ahí vuelvo, ya no hace Iván. falta Ahí vuelvo, ese Iván. nivel A ver, Victoria. de Creo que desarrollo. están tomando laboral. literalmente una frase de Caparrós Que no se me arme podría lío con ser Caparrós Joseph ahora, Stiglitz pero bueno. puro. El Lo- 1% de la el ¿Qué es? población... ¿Vos, vive- vos decís que es No, yo digo que es Stiglitz puro. O sea, evidentemente lo que muestra Caparrós ahí, de una Acá manera está la frase. muy metafórica, Sí. es que el mundo tiene grandes problemas de concentración de riqueza y si los estados no se hacen cargo justamente de empezar a armar la redistribución de la riqueza, empieza el drama. Y cuando el economista dice que Iván. la torta es cada vez más... ¿Cómo se llama? Iván. Iván, me olvidé el nombre, Iván, perdóname. Iván, es cierto, depende, ¿no? En la Argentina la torta, si es el PBI, se fue achicando, pero lo que sí claramente de acuerdo. se fue ampliando son las porciones. O sea, yo comparto como si el PBI es una torta, una redistribución hace que los 45 millones de argentinos tiendan a tener porciones más simétricas, si querés. Acá hay algunas porciones muy grandes para unos muy pocos y un pedacito de la torta para 40 millones de argentinos. Entonces, ahí tenés problemas donde empieza a aparecer el hambre, la exclusión, la falta de inclusión de una cantidad de habitantes adentro de la torta que vos estás de contando acuerdo, que estoy de querés. acuerdo Acá no con está vos, creciendo nada. en el tema de que la torta, justo en nuestro caso, no ha crecido. No. De hecho, desde el año 2009, que nuestro PBI per cápita no se mueve, No. ¿sí? Porque ha crecido. ¿Desde pero ha qué caído. año? Desde el 2009. Son como 10 años perdidos en términos de torta. ¿Qué significa que no se mueva el PBI, que no crece el Que país? el PBI per cápita queda Está estancado, ahí. ¿sí? O sea, ha crecido, pero volvimos a ese mismo nivel del 2009. Ahora, Victoria, vos comentabas también en tu exposición la cuestión de que hay que ampliar la oferta y bajar los precios. Y que eso lo tiene que hacer el Estado. Pero a ver, la verdad, la evidencia empírica, histórica, o sea, si hay algo que hace bien en el mercado, una sola cosa es ampliar la oferta y bajar los precios. O sea, el problema de la Argentina, el problema del hambre, el acceso a los alimentos, es un problema de ingresos. La Argentina tiene pocos ingresos. Los argentinos nos hemos empobrecido a lo largo de los últimos 10 años, agravándose en estos últimos 2, por supuesto. Pero bueno, justamente, a ver, el salario en dólares del argentino promedio cayó 50% desde agosto. Entonces,
El tema del hambre, pero Victoria, para cerrarlo. Pero la gente no come porque no tiene, digamos, porque caen los ingresos. Bueno, claramente. Permitime que ahí difiera, porque obviamente hay una parte que tiene que ver con los ingresos y si no, no estaríamos volcando ingresos al sector más pobre. No se resuelve solamente con eso. Si vos no tenés una política, no es que digo que el Estado debe regular la oferta, el Estado debe promover la producción de alimentos para ampliar la oferta de alimentos. Y cuando vos tenés niveles de concentración, de comercialización en góndola de las grandes compañías de la Argentina, necesitas una ley de góndola que te permita llegar esa oferta de alimentos a esas góndolas. De no ser así, hay que inventar, como decimos nosotros, lo que sucede en las grandes ciudades del mundo. Mercados directamente de los productores a los consumidores para tratar de acercar posiciones. Si no, cada vez vas a lograr que de tu ingreso familiar más porcentaje lo destines a la compra de alimentos de la canasta básica de alimentos. Y eso está comprobado. 49.2 aumentó la canasta básica de alimentos según el INDEC durante el 2019. A ver, responde 49.2. Iván y le doy a Marcelo. Dos cosas nada más. En una estoy de acuerdo con vos. Bueno, el Estado tiene que promover. Bueno, ¿sabe cómo se promueve? Bajen impuestos y desregulen al sector privado, porque ese es el problema. Ahora, la ley de góndola. Fíjate, el planteo es un poco choca con la lógica. Vos decías, si hay una leche de 30 pesos, debería ser un furor de consumo. Al supermercado le debería interesar tenerla en el supermercado. No la tienen ¿por qué? Pero son necios y los burócratas son mejores que los tipos que venden en el supermercado y podrían hacer un negocio vendiendo una leche de 30 pesos. Ni con ASU, ni con FASA, ni con CASA, ni con FABA, ni con todas las cámaras que hemos venido dialogando y te cuentan los problemas que tienen. Y también te cuentan los problemas que tienen las cooperativas justamente que producen leche en otra escala. O sea, la verdad que esa góndola termina siendo una barrera imposible de entrar y por eso estamos sancionando una ley de góndola. O sea, la justificación, y mira lo que te digo, quizás no sea la solución, porque en todo caso quizás la solución tiene que ver con poder acercar esa producción de leche a otro tipo de mercado. Entonces no vale 30. Por ahí vale 30 a la puerta del productor en el campo, pero llevarla hasta la ciudad no es lo mismo. Nuevo Amanecer en Mar del Plata vale 30 y en el gran supermercado, que no lo voy a decir, no ingresa Nuevo Amanecer. Y no ingresa porque las condiciones se las impone quien tiene la concentración de la industria láctea en la Argentina en el 90%. Si ingresa Nuevo Amanecer, no te proveo de leche. Mercado, y eso entonces sucede. Es un problema de mercado. Pero claro entonces, que sí. Victoria. Cuando vos tenés niveles de concentración... Yo diría que es el costo del canal de distribución. Entonces, claro, Sergio Massa decía, ¿cómo puede ser que la papa cueste 20 pesos en Otamendi? Claro, pero de Otamendi a la ciudad de Buenos Aires hay que trasladarla. Que tiene la posibilidad de entregar en Mar del Plata porque es de Mar del Plata. No digo de llevar la leche de Mar del Plata a Salta. No estoy hablando de ese traslado logístico. Estoy hablando de niveles de concentración de alimentos en la República Argentina, que es un tema, y no estamos diciendo cómo lo vamos a combatir. Creo que hay que promover industrias lácteas de pequeña escala, acercar posiciones del productor al consumidor, ingeniémonos para poder hacer de esas usinas que están hoy, hay 4 o 5 tambos por ciudades del interior de la provincia de Buenos Aires quebradas. Bueno, tenemos que empezar a trabajar con el Ministerio de Producción en ver cómo levantamos esa industria alimentaria y vamos a poder además lograr dos interior que tiene que desarrollarse. Si no generamos teniendo acá un problema de concentración en nuestro conurbano con niveles de pobreza e indigencia que no le podemos dar respuesta y que además lo llevamos al fracaso total. No, Sí, a ver, sí, ahí voy, Marcelo, volviendo, digamos, de vuelta, estás informada sobre esos temas, lo entiendo y está bien. Ahora, no me parece que quede la idea de que acá el hambre, la falta de acceso a los alimentos, la producción, etcétera, se resuelva con este tipo de regulaciones. Acá tenemos una indigencia que ha crecido porque ha caído el ingreso, porque ha aumentado el desempleo. Obviamente esas son las cuestiones que hay que mejorar, digamos. La ley de góndolas, en el mejor de los casos, no hará nada y en el peor de los casos terminará afectando la rentabilidad de toda la cadena y bueno, yo creo que finalmente es peor para todos. Esa es una mirada que aleja justamente del drama de la Argentina. Nosotros en el 2015 teníamos un problema igual de inseguridad alimentaria de 8 millones de argentinos. Y creo que ahí hay que repensar una matriz productiva que acerque la producción de alimentos al consumidor. O sea, hace 70 años que la Argentina no debate qué matriz productiva podemos trabajar para garantizar dos cosas. Que nuestro pueblo coma, que de sus ingresos destine cada vez un porcentaje que sea, por lo menos el porcentaje que se destina en el mundo, y no como en esta Argentina, que vos, un trabajador, hoy invierte más del 60% de su salario en comida. Pero porque no tenemos... No estoy de acuerdo con Iván que el mercado arregle. ¿Por qué? Porque no estoy de acuerdo con Iván que el mercado arregle las cosas. No la arregle. Hace falta efectivamente regulación de Estado. ¿Qué pasa?
en la Argentina? Que el Estado ha regulado mal. Ha regulado mal. Llevamos el gran déficit de la democracia en la Argentina desde el año 83 es que hemos regulado mal. Necesitamos más Estado, pero más Estado que regule bien, no más mercado. Y eso también cubre a los Ya gobiernos tenemos un 50% de de los 12 años que fueron desde 2003 al 2015, no solo a Macri. Entonces, ese es el problema, porque efectivamente decir que hay más desigualdad en el mundo, lo sabemos todos. Viene desde la década del 70 la desigualdad en el mundo y en América Latina. Lo trágico en la Argentina es que la democracia desde el 83 no ha resuelto el problema de la desigualdad y en gran medida eso tiene que ver porque hemos manejado todos los gobiernos mal al Estado. Gabriela, te Bravo. escucho. A ver, te escucho, Sí, Gabriela. a mí me parece el tema hambre es un tema más complejo de todo lo que se está discutiendo en la mesa y creo que ahí tenemos que ir a un plan de desarrollo a largo plazo. Estas medidas de la tarjeta alimentaria, el Consejo contra el Hambre me parecen bien en este corto plazo donde hay una urgencia, pero sería bueno en esta idea del pacto social y económico que se convoque a este Consejo Económico y Social y que se pueda tratar el tema del hambre de manera integral, en un plan económico a largo plazo. ¿Sabés qué pensaba, Gabriela? Que cuando me contaron que vos venías, yo leí que sabés mucho del tema pymes. Y en definitiva, lo que está diciendo Victoria es, digo, más allá de que Iván se enoja porque, digamos, ya dio sus argumentos, pero ¿están las pymes preparadas para ese desafío de poder ir a competir de alguna manera con las grandes marcas en los lugares, potenciar las economías regionales en un país donde vienen de cerrar ahí está el Estado, 27.000, ahí está el 30.000 Estado, pymes? Facundo, ahí está el Estado. Cuando hay desequilibrios en ese sentido, efectivamente, ahí es donde hace falta Estado. Gabriela. Bueno, ahí con esta ley de emergencia que plantea la moratoria para las pymes, lo vemos como una medida necesaria y que nosotros lo habíamos solicitado al gobierno anterior, al Congreso, que finalmente se emita esta ley para la moratoria. Tiene algunas cuestiones mejorables, por ejemplo, la tasa de interés que nos parece alta, de un 3%, y cierta incertidumbre sobre cómo se van a implementar los planes, pero es una medida de alivio a las pymes, que eso lo vemos como algo saludable. No, es clave, a ver, que este Consejo Argentina contra el Hambre tiene una cuestión de corto plazo en la urgencia, desarrollando capacidad de que el ingreso familiar por lo menos alcance para garantizar un plato de comida, pero está muy expresado en esa mesa que el trabajo final justamente tiene que ver con ir llevando esta matriz productiva a lugares donde nos permita ir calmando el drama del hambre y el acceso a los alimentos, ir generando trabajo y desarrollo. Nuestro entramado pyme alimentario en la Argentina tiene por lo menos un 40% aún de capacidad ociosa instalada que necesita ser justamente desarrollado y para eso necesitan un Estado que empiece justamente a generar condiciones de acceso al crédito para el capital del trabajo. O sea, hay una batería de instrumentos que va a tomar Matías Culfas como ministro de Producción para empezar justamente a trabajar y empezar a generar trabajo a partir de esta industria que necesitamos mover. Bueno, hacemos un cierre en unos minutitos. Ahora información de último momento. Empiezo por Cecilia. La trae Cecilia de Vana, dale. Y Facu, viene de Comodoro Pi la información. En horas de la tarde se conoció la decisión del Tribunal Oral Federal 8, una buena decisión para la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, porque cesaron la prisión preventiva que tenía en el caso del memorando de entendimiento con Irán. Es una decisión de los jueces Gabriela López Iñiguez, José Antonio Michilini y Daniel Obligado. Ahí tenés algunos de los argumentos. Exactamente, dice, debemos concluir que no existen motivos fundados en la actualidad para sostener la presunción de fuga o entorpecimiento aludida. Claro, pasaron los 2 años aparte, exactamente, ¿no? Facu, 7 de diciembre de 2017 le había dictado Bonadío. Dice a la vez que resulta ineludible. Exactamente, tener en vista la circunstancia extraordinaria de la que imputada ha sido recientemente investigada como vicepresidenta de la Nación. Este hecho, anudado a los ya señalados otros argumentos, ¿no? Hablaban de que nunca había habido, digamos, que ella estuviera fuera de derecho. Ahí lo vemos, perdón, en pantalla. Dice, tornan innecesario a nuestro criterio mantener la medida cautelar dispuesta, pues no hallamos atisbos de riesgos que pudiesen malograr el proceso cuando la realización de la ley sustantiva. Bueno, básicamente lo que dicen es que Cristina hay... siempre estuvo a derecho. Exactamente. Y que no hay riesgo de fuga. Exactamente, porque lo que estamos viendo es una causa que ya está elevada a juicio oral hace mucho tiempo, que está muy demorado el inicio del juicio. De hecho, por ese mismo motivo, este año había salido libre Fernando Esteche, que era el único detenido que quedaba en el caso. Entonces, sí, y ahí aclara, y estamos viendo parte del documento, Ceci aclara lo de los 2 años, ¿no? Exactamente, se cumplieron, ahí lo vemos. Dicha medida, no obstante, se encuentra vigente, por lo que transcurridos los 2 años desde que fue decretada,
debe ser analizada a la luz de los parámetros establecidos en el artículo 3 de la ley 20. Bueno, bien, ¿hay una más? ¿Hay una más? No, creo que era la última, si no me equivoco. A ver, hay una más, hay una más. ¿Hay una más? Perfecto. Es parte del documento. Claro, dice, la nombrada en todo este tiempo ha honrado sus compromisos procesales, pues en todo momento estuvo a derecho y dio cumplimiento puntual a sus obligaciones. La realidad es esta, Cristina en todos los casos estuvo a derecho, en este hacía 2 años que le pesaba la prisión preventiva en su contra y con esta decisión solo le queda una prisión preventiva en su contra. Es en el caso de los cuadernos de las coimas y está en debate en la Cámara de Casación. Bien, hay más información también de la justicia de Hugo. Sí, y permitime que te agrego Dale, claro. como parte del contexto lo que viene pasando con la nueva aplicación del nuevo Código Procesal Penal por parte de la Comisión Bicameral que recomienda restricciones para las prisiones preventivas en todos los casos. ¿Qué pasa en otro escenario, en el de Dolores? Hay allí una puja entre el procesamiento de Stornelli y lo que le respondió Eduardo Casal como procurador a cargo, porque Stornelli había pedido, aparte de su apelación al procesamiento, Ramos Padilla había pedido que se lo desafuere, y lo que hizo el procurador fue decirle que para eso tiene que pedir la prisión preventiva. Bueno, mientras tanto, Stornelli hoy apeló justamente el procesamiento de Alejo Ramos Padilla. Algunos de los argumentos que su defensa planteó en el escrito de Stornelli. Intenta penalizar a los investigadores con admoniciones gitanas. Esta es la expresión de Stornelli en el escrito de su defensa. ¿A qué se refiere Hugo con admoniciones gitanas? Claro, dice que el prejuzgamiento que hace en el procesamiento por parte de Alejo Ramos Padilla son admoniciones, que no hay elementos en su contra probados y que además, por ejemplo, está argumentando sin la suficiente probidad, digamos, que él presentó en su defensa. Más elementos allí que aparecen en la apelación de esta tarde, de esta mañana en verdad, pero bueno. Qué raro, te digo, que en una apelación, Hugo, utilice el término admoniciones gitanas. Sí, es una expresión... ¿Tiene que intervenir el INADI? Bueno, estaba pensando lo mismo. Gila, me lo sacaste, es como hasta discriminatorio lo que... Bueno, es parte de lo que surge del escrito. Mira, otro elemento, arbitrariedad fáctica y jurídica, dice Stornelli, obcecación de vuestra señoría, ahí está, en introducir argumentos falaces que demuestren una cabal pérdida de objetividad. Este es otro de los elementos de la apelación de Stornelli. Deberá decir la Cámara Federal de Mar del Plata. También dice el escrito presentado por el fiscal Ramos Padilla, se inmiscuye en investigaciones ajenas, constituyéndose en alzada de las mismas cuando no en un defensor se refiere a un aspecto de su procesamiento que tiene que ver con su vida privada y allí lo que habría conectado, digamos, a Stornelli con el procesamiento a partir de chat con D'Alessio. Otro elemento me parece que aparece, si no te lo digo yo, tanta pasión, dice el escrito de Stornelli, en contra de los hechos objetivos, no hace sino poner en evidencia la falta de imparcialidad que guía su proceder. Sí. Es el segundo de los párrafos, el anterior, en donde argumenta por qué no se había presentado. Dice, la decisión de no presentarse se compadeció con la necesidad de preservar la investigación de causas de trascendencia institucional. Esto en referencia a la rebeldía de Stornelli, recordemos, que había sido decretada en la no presentación a sus declaraciones anteriores. Bueno. ¿Quién lo redactó ese? La defensa. Recuerden, sí. Pérez Iglesias. Pérez Iglesias. Gabriela Pérez Iglesias, que se presentó con una larga escritura hoy, como 700 páginas, en en el Juego de Dolores. Veremos qué dice la Cámara Federal de Mar del Plata. Vamos a propuesta de Gila, le vamos a enviar al INADI a la doctora. Pero una propuesta de ella, vos sabés que es un dato. Una propuesta de ella, no mía. Además, no es una expresión habitual, digamos. Es la naturalización de ciertos lugares, ¿no? El gitano mentiroso, el mezquino. Es muy raro. Bueno, es raro. Rarísimo. Hugo, dame un consejo. Dale, cómo no. Los Haroldos Vinos Finos con Ángel, los Haroldos Estate. Mucho más de lo que esperás. Los Haroldos Estate, mucho más de lo que esperás. Bien. Bueno, estamos ya sobre el cierre. Victoria, dejo que se acomode una cámara. Te doy palabras finales, ¿sí? para esta noche de 4 días, agradeciéndote que hayas estado acá con nosotros.
No, por favor, simplemente decir que hace apenas 12 días que asumimos y que tengan la plena certeza que estamos trabajando incansablemente para poder poner a Argentina de pie. Bien, gracias Victoria. No, muchas gracias. Sheila. Bueno, Victoria decía 12 días, la verdad que parece... 2 años. ¿Te parece? Sí. A mí me parecen 2 años. Yo siento que está el cambio de signo de época que siento que ha pasado un tiempo mucho más intenso. Nada, celebro la iniciativa por los que menos tienen porque realmente están pasando un momento muy duro. Marcelo. Celebro que en una hora hayamos hablado de tantos temas y tan aparentemente con tanta elocuencia y pasión todos. Bueno, gracias por venir. Y con tanta diversidad de voces. Sí, por supuesto, ¿no? Por supuesto. Sí. De eso se trata. Gabriela. Bueno, ponemos a disposición al Consejo Profesional para colaborar con el nuevo gobierno y antes del 31 va a estar la reglamentación de Vos la sos ley. la presidenta del Consejo. Yo soy la presidenta. Así que a la sociedad Perdón, le decimos... ¿es presidente o presidenta? Yo uso No entremos, fue un chiste nomás. Yo uso presidente, pero no me molesta bien. ningún término. Iván. Sí, quería decir algo más. Por favor. A la sociedad decirle que ante tanta incertidumbre sobre estos temas, que no deje de consultar un contador público. Bien, está muy bien, claro que sí. Iván, es muy bueno el newsletter de Iván, así que lo recomiendo. Muchas gracias. Sí, los mercados. Tu cierre. Bueno, gracias. ¿Cómo se llama los mercados? Los mercados. Newsletter Para semanal. Víctor se ríe, Víctor. Claro, justo. No, gracias por la invitación. Solo decir, digamos, que el problema del hambre es un tema. De ninguna manera me opongo a que el Estado, digamos, subsidie y asista a sectores que están muy abajo en la pirámide, como todos los estados, todos los gobiernos de los años recientes lo han hecho. Ahora, estos problemas no se resuelven regulando la economía y el origen de estos problemas están en un Estado que ha gastado demasiado, se ha endeudado demasiado y ha entrado en una crisis macroeconómica. Bien. Ese es el problema principal. Iván, muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, Victoria. Gracias por estar. Fue enriquecedor escucharlos realmente. Ojalá hayan sentido del otro lado en casa lo mismo. Mañana va a ser Navidad y seguramente va a haber, mañana Nochebuena, perdón, pasado Navidad, va a haber muchos argentinos que van a estar pensando cómo la van a pasar. Ojalá haya un tiempo donde esa preocupación desaparezca. Ojalá. Hasta, ya no sé cuándo volvemos. El jueves. Hasta el jueves. Chau, chau.